3 ADN Latino presenta Anclas de la Verdad con el pastor Daniel Escarone, con la serie El Dios que adoramos. Saludos y bienvenidos nuevamente a la serie Anclas de la Verdad. Una serie que le está llevando a usted en un estudio muy interesante, muy profundo, acerca del Dios que adoramos. Les invitamos a continuar con nosotros durante esta hora. Le habla su amigo y hermano John Dinsey. Y aquí estamos presentando un tema que cada persona debe de entender, por lo menos de lo que podemos entender durante esta tierra, porque este es un tema que vamos a continuar estudiando a través de las edades. Durante esta hora vamos a estar hablando acerca de el yo soy. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? ¿Hay confusión acerca de este tema? ¿Quién es el yo soy? El pastor Daniel Escarone va a presentar los pasajes de la Biblia que nos ayudan a entender un poco más acerca de este tema. Así que prepárese con su Biblia, algo con que escribir y, si es posible, grabe este programa para compartir con otras personas, para que ellos también sean bendecidos. Les invitamos a que también sea parte de ser inspirado por la música que vamos a presentar en un momento. Estamos muy agradecidos que el hermano Michael Berry está con nosotros para una ofrenda musical a través del piano, y él va a presentar ese tema brevemente. Después de esta ofrenda musical vamos a escuchar al pastor Daniel Escarone con el tema El Yo Soy. El pastor Daniel Escarone está sirviendo a Dios como asistente de ministerial en la conferencia de Michigan. También es autor de varios libros, incluyendo Lo que la Biblia dice sobre el Dios que adoramos, que es el libro, esta serie está basada en este libro. Así que les invitamos a estudiar juntos con nosotros. Así que prepárese ahora para esta ofrenda musical y luego el estudio de la palabra de Dios en los labios del pastor Daniel Escarone. Que Dios nos bendiga. Alcancé salvación a cargo de Michael Berry. Gracias, Michael. Gracias. Thank you very much.
por la interpretación. Es un himno extraordinario, un tradicional de la música cristiana. Qué bueno estar con ustedes, amigos de 3ABN Latino, que nos siguen desde toda América Latina. Estamos en medio de una serie. Este es el cuarto programa de esa serie en relación con el Dios que adoramos. Y el tema de esta ocasión es Yo Soy. En la programación anterior estuvimos hablando acerca de la persona de Cristo en ese trasfondo de la conexión que significa las profecías del Antiguo Testamento, su cumplimiento dentro del panorama neotestamentario. Y de hecho, en esta ocasión, en el cuarto programa, vamos a abordar otros aspectos relativos a lo que significa ese cumplimiento. Y también vamos a hacerlo en conexión con el Evangelio según San Mateo. Vamos a hacer un paneo breve por algunos otros escritos del panorama neotestamentario y luego vamos a fijar nuestra atención en el cuarto Evangelio, el Evangelio de Juan, un precioso Evangelio, uno de los grandes legados que nosotros encontramos dentro del panorama del Nuevo Testamento. Pero antes de abocarnos a esta tarea, vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos acompañe, que Él esté con su presencia en el momento en el cual estemos leyendo las Escrituras, pensando, reflexionando, que Él lo esté acompañando a usted también y que nos esté acompañando a nosotros aquí. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre y Dios nuestro en los cielos, te damos gracias por este momento en el cual podemos abrir tu palabra y podemos estudiarla. Pedimos que tu presencia invada este lugar y esté con cada uno de nuestros oyentes y televidentes doquiera que ellos estén. Que tú los guíes, que tú los bendigas y que tú los transformes a la manera que tú desees que tus hijos sean, especialmente en este tiempo especial en el que vivimos. Y especialmente dirígenos ahora para que este programa agrade a tus ojos y sea de bendición en la expansión de tu palabra al comunicarla a otros. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. Ya hemos hablado en Mateo, ya lo hemos presentado a este publicano que cuando el Señor lo llama, él mismo registra en el capítulo 9 de su Evangelio que él abandona el lugar de los tributos y sigue de allí en adelante al Señor Jesucristo. Este es un aspecto extraordinario en Mateo. Cuando el Señor solamente le dice a él, sígueme, dice él mismo en su Evangelio que abandona todo y sigue al Señor Jesús. No es fácil para un hombre de negocios hacer eso, pero quiero decirle, ese es Mateo y ese es el signo, el emblema de Mateo. En el Evangelio según San Mateo se encuentra escondido, o quizás visible, uno de los momentos más extraordinarios que nosotros podemos encontrar del legado mateano en lo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Y se encuentra en el capítulo 17. Abran por favor sus Biblias, Evangelio según San Mateo capítulo 17. Dice el texto: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, dice el texto, delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías. Es interesante este texto. Este texto nos presenta algo sumamente importante, y es que cuando nosotros tomamos lo que significa los acompañantes del Señor Jesús en ese monte, al cual la iglesia cristiana lo ha catalogado como el monte de la transfiguración, porque es la palabra que usa, es decir, transmutó su presencia y resplandeció su presencia delante de los discípulos. Esto prácticamente, cuando nosotros lo comparamos con algunos de los otros ejemplos en el Antiguo Testamento, no viene más que una sola palabra para designar este aspecto que nosotros encontramos aquí, y es una teofanía, es decir, es una manifestación, un fainos, una iluminación de Dios, lo que nosotros ubicamos en esta ocasión. Tremenda manifestación. Y vean ustedes quiénes son los personajes que rodean al Señor Jesús. Obviamente no estamos hablando de Pedro, no estamos hablando de Jacobo o Santiago y de Juan, sino que aquí estamos hablando de Moisés. Moisés que se aparece. Recuerden algo, Moisés había muerto y había sido sepultado en algún momento. Pero muy claramente el apóstol Judas nos dice que hubo un momento en el cual se presentó una lucha entre Satanás y Jesús por el cuerpo de Moisés. Moisés fue resucitado ya en aquel tiempo y ascendió a los cielos. Y nosotros encontramos que en el caso de Elías, recuerdan ustedes que le legó su manto a Eliseo y fue traspuesto para no ver muerte. Es decir, es muy curioso este aspecto y a su vez muy revelador por la tremenda certeza que nos va a dar a nosotros ahora. Y vean lo que significan esas tres personas reunidas allí. En primer lugar, Moisés, alguien que muere, resucita y asciende a los cielos. Prácticamente la misma experiencia del Señor Jesucristo. Es decir, son motivos de legado de nuestra esperanza. Son motivos de reafirmar nuestra fe. Porque cuando el Señor venga en gloria a buscar a su pueblo, vamos a encontrar prácticamente ese repertorio de condiciones. Algunos que han muerto y que volverán a la vida. Algunos que estén vivos y serán traspuestos. Y esos elementos teológico, bíblico, religiosos son los que nosotros encontramos que conforman esta tríada que está dando y ejemplificando aquí. Reafirmando algo, reafirmando nuevamente un punto que Mateo está interesado en que todos aquellos que acudan a su documento comprendan, y es que Jesús es Dios, que Jesús es divino. Y este punto, al verlo en una teofanía como la que nosotros vamos a ver un poco más adelante que ocurre y que va a ser un motivo de reflexión para Juan, es uno de los puntos que nosotros encontramos en este aspecto que vale la pena de importancia. La persona del Señor Jesús es referida y acudimos a varias otras fuentes, especialmente en el Nuevo Testamento, para ir viendo distintos ángulos, cómo el Nuevo Testamento y los autores se van refiriendo a la persona del Señor Jesús. Ya vimos Mateo cómo habla de Emmanuel, Dios con nosotros, y lo aplica al Señor Jesucristo. Ya vimos cómo Mateo, o el evangelista Mateo, toma Isaías el capítulo 40, lo que llamamos, y se llamó en el pasado, los textos de la consolación. Consolaos, consolaos, pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, preparad calzada, preparad camino al Señor. Y dice Jehová, y lo aplica Mateo
al Señor Jesucristo. Pero cuando revisamos el panorama entero del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que distintas voces, de un modo u otro, se unen para engamar prácticamente una armonía de conceptos escritos y transmitidos, legados a la iglesia cristiana primitiva, de convicción temprana para la iglesia en relación con cómo los discípulos veían al Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los cristianos que vivían en Roma. Y no voy a hacer de ahora en adelante mayores introducciones, porque lo que tenemos que ver dentro del panorama bíblico y la cantidad de citaciones y referencias bíblicas que seguramente habremos de ver será superior a lo que vimos en los otros segmentos. Pero por favor, abramos en el capítulo 9 la Biblia y el versículo 5. El apóstol Pablo dice lo siguiente: de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo en la epístola de los Romanos, cuando tiene que presentar al Señor Jesús, dice es Dios, el cual es Dios, y añade sobre todas las cosas. La versión es prácticamente difícil de poder cuestionar. Jesús es Dios, es lo que presenta allí. Reitero, Romanos capítulo 9, versículo 5. Avancen un poco y lleguen a Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11. Posiblemente en esta sección es un segmento de las Escrituras extraordinario por todo lo que revela desde el punto de vista de liturgia, adoración y reconocimiento de la persona divina del Señor Jesús. Vean cómo Pablo, desde una comunicación pastoral, desde un momento en el cual él estaba hablando y escribiendo desde la prisión, posiblemente allí mamertina, escribiéndole a los filipenses para afirmarlos en la fe, para que sean defensores de la fe, como dice Judas, una vez dada a los santos, les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, continúa Pablo diciendo, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este texto es incuestionablemente un reconocimiento de la divinidad, del ser divino del Señor Jesús. Más, usted encuentra que está reafirmado por la actitud, la actividad del proscuneo, es decir, el que se arrodilla delante de Dios. Eso no es dado como honor a un hombre, es inaceptable aún para un ángel, solamente es digno de Dios, y aquí encontramos que se refiere de ese modo a Él, quien siendo por naturaleza Dios, dice la Nueva Versión Internacional, cuando expresa este texto, y hacemos referencia aquí. En Colosenses, el mismo apóstol Pablo, ahora escribiendo el segmento de hermanos que estaban en la zona de Colosas en Asia Menor, les dice en el capítulo 2, versículo 8 y 9, y él usa una expresión muy interesante, porque definitivamente ubica al Señor en la perspectiva divina, pero
engama en ese aspecto no solamente a la persona del Señor Jesús, sino también al Padre y al Espíritu Santo. Y es posiblemente uno de los mejores términos como para que nosotros podamos referirnos a la divinidad y expresar la idea esa que nosotros tenemos en nuestro interior al referirnos al Dios al que adoramos. Dice lo siguiente, por favor, Colosenses, busquen Colosenses capítulo 2, los versículos 8 y 9, y dice así lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud, y dice Pablo, toda la plenitud de la deidad corporalmente. Esa expresión no creo que pueda ser superada fácilmente. ¿Cómo puede alguien expresar este concepto de una manera tan clara y algunos todavía levantarse y dudar de que el Cristo del Nuevo Testamento es divino? De hecho, yo quiero decirles, eso me resulta absolutamente inconsistente. Solamente vimos 3 textos, pero vean ustedes algunos otros más y posiblemente haremos algún salto sobre algunas de las otras evidencias. Busquen por favor la epístola de Tito capítulo 2, los versículos 11 al 13. Allí se nos presenta algo muy interesante. En la carta apostólica que Pablo envía a Tito, hace una referencia al origen divino del Señor Jesús, pero sin embargo, algunas personas separan, distinguen y señalan que allí no necesariamente se está refiriendo a Jesús como Dios. Abramos por favor Tito, capítulo 2, los versículos 11 y 13. 11 al 13. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: la gracia de Dios se manifestó a nosotros a fin de enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay una traducción de las Sagradas Escrituras que al referir este texto dice lo siguiente: mientras aguardamos la feliz esperanza y la gloriosa manifestación del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, lo traduce de ese modo, separa de este modo a Dios y al Señor Jesucristo. Es decir, aquí vemos que el gran Dios y el Salvador nuestro, Jesucristo, aparecen separados, distintos. Y uno se pregunta, ¿es así lo que quiere decir el texto? Permítanme decirles esto, y lo voy a decir relativamente lento. Granville Sharp, que era un activista y abolicionista británico, que vivió aproximadamente entre 1735 y 1813, y era un experto, especialmente del grecismo clásico, del griego clásico. Sharp descubrió dentro de sus procesos que cuando la conjunción y, lo que es original griego kai, une 2 nombres y el artículo el precede al primer nombre, pero no se repite en el segundo nombre refiere siempre a la misma persona expresada o descrita en el primer nombre. Por lo tanto, a partir de esa regla, definitivamente les digo, aplicando la regla de Sharp, ese criterio de dividir y distinguir y presentar 2 personas separadas cuando en realidad el apóstol Pablo a Tito le está refiriendo a una sola persona, no tiene cabida.
En Tito 2:13 la conjunción y, caí, une a los nombres de Dios y Cristo. Y básicamente el artículo él precede al nombre primero, Dios, y no se repite en el segundo. Por lo tanto, la conclusión es simple. Este texto se está refiriendo a la divinidad del Señor Jesucristo. Volvamos a leerlo y vean el sentido. Aguardando, y comienzo prácticamente solamente del versículo 13, la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, misma persona, Jesucristo. Y ese es el sentido. No es el sentido otro. Y la regla está clara en relación con este aspecto. Aclarado ese panorama, quiero decirles que a veces algunos amigos pueden tener algunos otros interrogantes y algunas otras preguntas en relación con esto. Por ejemplo, algunas de ellas surgen en relación con Apocalipsis y especialmente Apocalipsis el capítulo 3. Y vamos por favor a ir ahora brevemente a Apocalipsis el capítulo 3 y ya vamos entrando desde el fondo al principio en los epístolos juaninos, en los trabajos juaninos, en los escritos juaninos. Juan es realmente un autor extraordinario. Y en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis se esfuerza por decirnos algunas cosas interesantes en relación con la persona del Señor Jesús. Prácticamente cuando llegamos a la introducción del libro, Juan, sin llamarlo directamente a Jesús Dios, porque no lo hace, nos da una batería de conceptos que iluminan de una manera centelleante todo, porque es fulminante la forma en la cual vierte en el pergamino en el cual está escribiendo una batería de conceptos extraordinarios que nos van llegando a nosotros. Bombardea prácticamente Juan en Apocalipsis la mente del lector con imágenes sucesivas, hablando del testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que viene con las nubes, el alfa y el omega, el principio, el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el principio y el fin, el Hijo del Hombre, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, el que vivo por los siglos de los siglos, el que tiene las llaves de la muerte y el Hades, y todo esto prácticamente lo encontramos en el primer capítulo. Cuando usted toma todos esos elementos y definitivamente los aplica a cuál es su sentido, el sentido es extraordinariamente potente, porque hay un bombardeo lingüístico de parte de Juan, conformando a través de una especie de lo que le llaman en inglés word picture, un cuadro de vocablos, un cuadro de palabras en los cuales se está reafirmando la persona del Señor Jesucristo de una manera extraordinaria. Y algunas personas, quiero decirles que utilizan el texto del capítulo 3, porque definitivamente allí se habla del principio de la creación de Dios. Y llaman el principio de la creación por Dios, el testigo fiel y verdadero. Vayamos por un instante allí al Apocalipsis de Juan, y a partir del Apocalipsis vamos a ir viniendo lentamente atrás. Ya hemos dicho alguna cosa que es interesante. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, dice el texto, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Es interesante, me llamó mucho la atención que allí principio es el vocablo argé. Sin embargo, hay 3 o 4 versiones nuevas
que han comenzado a analizar este concepto y han comenzado a comparar arjé con el concepto de arjón que aparece allí en Apocalipsis el capítulo 1, versículo 5, cuando se habla del soberano, ¿recuerdan?, de los reyes de la tierra. Arjón y arjé prácticamente tienen la misma raíz. De ahí viene el concepto de arjonte, uno de los primados y uno de los potentados dentro del imperio persa, que era un regulador de área a las órdenes prácticamente de la unidad central en la zona de Persia, los arjontes. Y de hecho el concepto arjé no solamente es principio, cuando usted invade la lingüística descubre que también habla de soberanía. Y la nueva versión internacional, incluso en español, está diciendo en este texto de la siguiente manera. No está presentando el principio de la creación de Dios, sino que está poniendo el soberano de la creación de Dios. Y ese es el sentido. Cuando usted toma la Biblia italiana, la versión de nueva italiana, dice il capo della creazione di Dio. Es lo mismo, el jerarca, el soberano, lo máximo dentro de la creación de Dios. Y ahora sí, nosotros encontramos que se iguala todo el concepto con lo que nosotros vemos en Hebreos, en el capítulo 3, los versículos 1 al 3, lo que vemos en Juan, en capítulo 1, los versículos 1 al 3, y lo que vemos en el libro del Génesis. Y la Biblia estalla de ese modo en un significado extraordinario, nuevo y refrescante ante nuestros ojos. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, posiblemente escrito en la última década del primer siglo de la era cristiana, junto o con una diferencia de no muchos años con el libro de Apocalipsis. Es uno de los documentos más extraordinarios. Digamos algunas cosas del Evangelio de Juan. Una, está escrito por quien fuera el discípulo amado, el discípulo preferido, querido y apreciado por el Señor Jesucristo. Está escrito por alguien que pensaba, administraba sus conceptos en idioma hebreo, sin embargo, que lo estaba haciendo y expresando en griego. Es muy claro que el autor no es perfecto en el griego y que el griego es elemental. Sin embargo, cuando usted analiza el Evangelio de Juan, tiene varias cosas interesantes. Una, es un reflejo claro, nítido, del pensamiento y de las ideas hebreas. Está dirigido a una generación de personas que no llegó a conocer al Señor Jesús en forma personal. Y por lo tanto, utilizando uno de los antiguos mecanismos y métodos que usaban los hebreos, recoge los testimonios de diversos testigos originales que vieron, contemplaron, actuaron e interactuaron con el Señor Jesucristo, y entonces comienza a ir armando el collage de escenas en las cuales nos va retratando aquel que es el centro del Evangelio de Juan. Y Juan comienza de una manera extraordinaria, atípica prácticamente con los otros evangelios. No hay natividad en el Evangelio de Juan, no hay historias en las cuales nosotros podamos encontrar que haya un uso para la natividad del Señor Jesucristo. Básicamente la natividad del Señor Jesucristo se remonta a los siglos de los siglos, porque dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero decirles algo en relación con este punto, amables televidentes de 3ABN Latino. Hay algunas personas
que niegan y dudan y también han tergiversado, torcido esta manera de presentar las Escrituras. Pero no voy a entrar aquí en la parte gramatical. Ya lo hicimos en el caso de Tito capítulo 2, el versículo 13. Pero ahora sí, quiero decirles algo. Aquí ustedes tienen una evidencia muy importante. Dice que en el principio era el verbo, la palabra, lo que cuando lo traducimos al hebreo era el davar o también al arameo la memra del Señor. Y el verbo, dice el texto, era con Dios, y el verbo, dice el texto, era Dios. Y está hablando ahora del texto en el resto del contexto. Tomando eso, vemos que el verbo va a ser presentado de una manera clara. ¿Quién es el verbo? Versículo 3 dice que es creador, dice el texto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Piense en esto. Este texto nos está diciendo algo en relación con la persona del Señor Jesucristo. Él es creador, no criatura. Él es causa y no efecto. Él es alguien que inicia, no es consecuencia. Él impulsa, no es impulsado. Es decir, Él inicia la acción y no es un derivado de la acción. Esto le está diciendo claramente quién es el del cual Juan está hablando. Y vean ahora el contexto en el cual él comienza a invadir algunas ideas. Vean, por ejemplo, los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen a su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este texto me resulta muy especial, especialmente me resulta un mensaje sumamente afectivo, amoroso de parte de Dios, porque nos está diciendo lo siguiente: si usted cree en el Señor, si usted lo reconoce a Él, usted puede ser llamado hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios a partir del momento que está diciendo las mismas palabras que el Señor nos enseñó a decir. Padre nuestro, a todos los que reconocen su nombre les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerden, el verbo o logos del cual se estaba hablando era una figura muy especial para los griegos. El concepto del logos para la mentalidad griega era divina. Y por esa razón, la concepción de logos es importante como palabra. La palabra es activa, es creadora, lo vemos en los Salmos y lo vemos en Génesis capítulo 1, en la historia de la creación. Pero en el versículo 14, el texto dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Y de verdad, corrijo lo mal leído anterior, lleno de gracia y de verdad. El original dice pleres jaritos caí aletheia. Aletheia es el vocablo para verdad. Juan usa aquí una palabra que a veces la tenemos que poner quizás en otros términos. Dice el texto habitó, ¿sí? Sin embargo, cuando vamos al original encontramos, dice skenesen en gemín. Skenesen es un vocablo muy especial. La raíz de ese vocablo, skene, es la traducción que utiliza la Septuaginta para el tabernáculo de la reunión en la que se congregaba el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Eso se llamaba skene. Ese era el templo portable, el tabernáculo desmontable que los acompañaba a ellos en todo su peregrinaje. Y en medio de ese campamento en el cual estaba
y descansaba en el tabernáculo la presencia del Señor, y desde el lugar santo invadía la luz de la Shekinah a aquellos que accedían al lugar santísimo en el sector segundo del santuario terrenal. Nosotros encontramos que cuando utiliza la palabra habitó, Juan busca esa palabra. ¿Cómo lo podríamos decir? Lo que voy a decirle a continuación, quiero decirle, no lo busque en el diccionario, no existe. No lo busque ni en el diccionario de la Real Academia Española, ni en Vox, ni en ningún otro. Pero básicamente ese es el sentido. Él está diciendo, Jesús se hizo tabernáculo por nosotros. De la misma manera, vean el concepto, de la misma manera que Dios habitó en el pasado, en medio del pueblo de Israel, Jesús vino a morar y habitar en medio de los discípulos, en medio de los habitantes de Judea, en medio de aquellos que escucharon el sermón de la montaña, en medio de aquellos que escucharon los sermones del Señor Jesús en repetidas ocasiones, y ese es el sentido. Y el texto básicamente luego vamos a encontrar que en el versículo 18 Juan invade la persona descriptiva del Señor y habla del unigénito Hijo, monógenes. Pero ¿saben qué? Hay un original que dice, y es bastante antiguo, monógenes Theos, unigénito Dios. Es decir, es Dios, pero es único y especial. Y por esa razón cuando nosotros abramos el diálogo sobre este aspecto, y cuando hablamos del Señor, decimos que nuestro Dios es uno, y la otra palabra es único. Porque ese concepto de monógenes implica el concepto de uno especial en su característica en relación con todo lo demás. Juan ahora se mueve de una manera interesante, invade el concepto del testimonio. Y de la misma manera que los testigos eran útiles en su dinámica de presentarse delante de un tribunal, él, como si fuera un periodista de alguno de las grandes cadenas de televisión, los va reportando uno a uno, y cada uno de ellos va expresando lo que dijo en el momento en el cual se enfrentaron a tener que decir algo del Señor Jesús. Lo que hace Juan es, toma testigos, el testigo habla, y ahora él los pone en el libro y los pone en el Evangelio, y ellos están transmitiendo allí a aquellos que están interactuando a través de la lectura, a través de los sermones, a través de lo que se comunica en la iglesia cristiana primitiva, y están diciéndole qué era lo que ellos vieron y consideraron del Señor Jesús. El primero que llama es a Juan el Bautista. Y entonces encontramos que cuando se indaga de quién eres y por qué haces lo que haces, de paso no le preguntaron qué sentido tenía el bautismo, sino con la autoridad con la que hacía esto, él, hablando del Señor Jesús y hablando del Mesías, dijo, he aquí cuando lo vio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente, las orillas del Jordán comenzaron a ver un clic de múltiples aplicaciones de los iPads mentales que comenzaban a conectarse con diferentes textos del Antiguo Testamento, porque el sentido del Cordero en el cual ellos se encontraban ahora, la paz del perdón de los pecados, estaba en la persona del Señor Jesucristo, y Juan lo estaba señalando. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando seguimos leyendo, Juan, como si fuera, como dijimos, un periodista de la crónica televisiva dinámica, ahora llama a Andrés, el hermano de Pedro, y es él el que da testimonio, y dice, hemos hallado al Mesías. Véanlo, Juan capítulo 1, versículo 41. El anterior está en Juan capítulo 1, versículo 29.
Pero hemos hallado al Mesías, significa hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al ungido. Cuando ustedes avanzan en la lectura, encuentran algo que prácticamente hasta resulta humorístico, porque cuando se le presenta este aspecto a Natanael, que aparece prácticamente en el mismo capítulo hacia el final, y vean ustedes la descripción que él da en el versículo 49, Natanael, prácticamente en ¿qué? Menos de un fugaz periodo de tiempo, cuando Felipe se acerca a Natanael y le da testimonio de que habían encontrado al Mesías, preguntó él de dónde es. Y Felipe le respondió de Nazaret. Y allí aparece el preconcepto, el prejuicio radical en la mente de él. Preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret? Básicamente, desde su perspectiva, Nazaret no era una zona que hubiera dado alguna vez en la historia algún ilustre representante de la reflexión judía de entonces. Pero lentamente vamos a ir viendo cómo Natanael va a cambiar su testimonio en cuestión quizás de menos de 10 minutos. Lean el texto. A Natanael le dijo de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? ¿Qué le dijo Felipe? No entró en discusión, no entró a cuestionar, le dijo, ven y ve. Me gusta ese aspecto, porque básicamente el testimonio de Felipe nos está mostrando otra cosa. Cuando Jesús viene a Natanael, que se le acercaba y le dijo a la distancia, y señalando a Natanael, Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Comienza a producirse prácticamente un cambio en Natanael. Recién había dicho, ¿puede de Nazaret salir algo bueno? Pero ahora escucha que el hablante es Jesús y lo está halagando. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús ahora le da una señal que lo capta Natanael en lo profundo de su ser y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y ahora sí, ahora cambió el panorama. Ahora ya no importaba de cuál era el origen, de dónde venía, sino era que lo que estaba diciendo, él sabía que él había estado en ese lugar, que de cualquiera de los árboles donde él había estado era un higuero, y que había sido visto, y entonces ahora Natanael, del fondo de su ser, le responde y le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y definitivamente, cuando nosotros vamos consumando los testimonios, la voz de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés, hemos encontrado al Mesías. Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y avanzamos definitivamente en la lectura y quizás la complementamos lo que encontramos en capítulo 3, cuando viene Nicodemo y aparece allí. Lean ustedes lo que dice. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dice el versículo 1, un principal entre los judíos. Nos está indicando rápidamente Juan, con esa característica de bombardeo rápido de palabras, nos va diciendo, nos va pintando y nos va describiendo en un cuadro perfecto, en foco, claro, nítido, quién era Nicodemo. Y en el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche. De paso, lo habría de recordar de allí en adelante 3 ocasiones. Cada vez que habla de Nicodemo, dice, aquel que vino a Jesús de noche. Le hubiera hecho mucho bien haber venido un poquito más al atardecer o con más luz, porque Juan lo recordaba como si hubiera tenido quizás vergüenza. Aunque hay una posibilidad, y es que se acercó al Señor a la hora en la que los rabinos dejaban las habituales actividades del día y se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, y lo hacían en la noche. Y le dijo lo siguiente, y ven lo que le dice Nicodemo. Nicodemo es prácticamente una fotografía de la influencia
del grecismo en el judaísmo, porque era un nombre griego para un rabino judío. Y le dijo él, Rabí, a Jesús, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y ahora cuando nos encontramos con todo este panorama, definitivamente las evidencias son cada vez más grandes, más y más grandes. Samaritanos y judíos no se llevaban bien en ese entonces. Hay muchas historias, no tengo mucho tiempo como para poder informarles acerca de este punto, pero quiero decirles que si ustedes avanzan al siguiente capítulo, se encuentran a Jesús en diálogo con una mujer de Samaria. Había quedado junto al pozo de Jacob, a la distancia se veía el lugar en el cual habían hecho un tabernáculo los samaritanos en un tiempo, y de hecho para poder llegar norte a sur o sur a norte, los judíos en ese entonces rodeaban el territorio de Samaria porque consideraban a los samaritanos no como hermanos, sino como enemigos prácticamente desde el punto de vista bíblico, religioso, escriturístico y de costumbres. Para ellos era, recuerden, el concepto era judío aquel que podía remontar su genealogía hasta Abraham. En el 722 Samaria había sido destruida, dispersa entre las naciones, y muchos de ellos habían perdido su relación genealógica con sus orígenes, y esto para ellos los hacía ver como una raza diferente, obviamente, a la de los judíos. Pero allí aparece una mujer anónima de Samaria a recoger agua. Se produce un diálogo muy interesante, intercultural, en el cual el Señor le pide de beber, ella le dice, ¿cómo me pides a mí, mujer samaritana, de beber siendo judío? No sabemos que el Señor hubiera llevado algún tipo de identidad especial que diga soy de Judea o algo por el estilo. Tampoco sabemos si ella sabía de leer, posiblemente los atributos de la indumentaria, las características del acento lingüístico son los elementos que nos conducen a pensar que samaritanos y judíos posiblemente hablaban de una manera diferente, y algunos especialistas nos dicen que ellos pronunciaban la shin, la sh, de una manera diferente que lo hacían los judíos. Y aquí ella ahora es la que da testimonio. Y vean lo que dice allí en 4:29. Dice en Juan que ella, cuando se produce el momento de la gran revelación en la que el Señor le está diciendo, ¿saben? No es bueno que tú como una mujer estés sola junto a un pozo público. Ve, llama a tu marido y tráelo. Y entonces ella niega que sea su marido y el Señor le dice, bien has dicho, porque has tenido tantos maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y eso definitivamente culminó con todos los elementos para decir que ella ahora va a Samaria, le dice a los samaritanos, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. No tuvo empacho de reconocer, y ellos la conocían, posiblemente mejor que muchos de los discípulos. Y ella pregunta, ¿no será este el Cristo? Juan utiliza dentro de ese panorama un repertorio de testigos, y todos ellos están diciendo algo del Señor Jesús. Lo están llamando Mesías, lo están llamando Cordero, lo están llamando Rey de Israel, lo están reconociendo como enviado de Dios, Nicodemo, como maestro. Y definitivamente cuando nosotros vamos hacia el fin del Evangelio, encontramos que se lo llama Señor mío y Dios mío. Pero uno de los puntos más altos que nosotros encontramos es en el Evangelio de Juan, cuando el Señor se presenta a sí mismo como el yo soy. Y lo usa muchas veces. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo.
yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, yo soy el que voy al Padre. Todos esos aspectos nos hablan de una manera muy especial. Y básicamente hay un texto que a mí me merece especial atención. Antes, dijo el Señor, que Abraham fuese, yo soy. Allí se rompen todos los esquemas gramaticales, porque Él no está diciendo yo era, como corresponde de haber dicho. Él dice yo soy. Y está recordándole al pueblo de Israel, y esto es indubitable, nadie lo puede negar, ninguna versión lo puede quebrantar, porque la reacción está escrita en todas las versiones bíblicas. Tomaron piedras para apedrearlo porque estaba blasfemando, porque estaba recordándoles Éxodo capítulo 3, versículo 14. Alguna vez en el pasado Moisés, el gran libertador de Israel, vio una zarza que ardía, se dirigió a ella y desde la voz se inició un diálogo y el hablante desde la zarza se identificó diciendo, yo soy el que soy. Jesús ahora, dentro del panorama del Nuevo Testamento, está tomando, y Juan lo recuerda, y ahora lo ve más claro. Yo soy el pan. Era el pan que los había alimentado siempre. Era el pan que los había sostenido en el desierto. Era el pan que los había sostenido por fe en la lectura de las Escrituras. Era el agua que le había dado quietud de la insatisfacción de la sed, y todo eso se conjugaba en la persona de Cristo. Porque cuando nosotros fusionamos los yo soy de Juan y los conectamos con aquellos aspectos que tienen que ver con la historia del pueblo de Israel, y posiblemente la mejor figura sea yo soy la vid verdadera, nosotros encontramos que todo esto se conectaba con la persona del Señor Jesucristo. Jesús está diciendo que Él es Dios y Juan lo está reconociendo. Y lo reconoce al final Tomás, y lo reconoce de una manera extraordinaria porque llega a decir Tomás, Señor mío y Dios mío. Que Dios nos bendiga en esta ocasión, que podamos nosotros dirigirnos al Señor Jesús, como lo hizo Tomás, reconociéndolo como nuestro Señor y nuestro Dios. Tomás lo está reconociendo como el gran Dios del Antiguo Testamento. Y el Señor intercede en su santo templo por nosotros, y allí podemos acudir y elevar nuestras oraciones. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que nos dé la paz de la comunión con Él siempre